Hola viajeros, bienvenidos un día más al canal. Hoy tenemos una nueva charla de viajes, en este caso con Luis, un chico español que lleva más de 15 años viviendo en Rusia, autor del canal de YouTube Luis Rombiro, que os voy a dejar el link abajo en la descripción, uno de los canales más importantes que hay en habla hispana sobre Rusia, tradiciones rusas, eslavas en general y que sin duda os recomiendo visitar. Y nada, decir que ha sido un auténtico placer haber charlado con Luis durante más de una hora y espero que pues, esta charla sobre viajar a Rusia, vivir en el país, cómo es viajar por antiguas repúblicas de la URSS, en fin, todos estos temas pues os resulten de tanto interés como me han resultado a mí. Bueno, Luis, bienvenido al canal. Un auténtico placer contar hoy contigo aquí. Y nada, antes de nada, pues agradecerte, ¿no? Que hayas accedido a tener esta charla con todos nosotros. Bien hallado, muchas gracias a ti por la oportunidad. Bueno, Luis, eres de Valencia, si no me equivoco, pero llevas más de 15 años viviendo en Rusia. Te fuiste para allá año 2004, si mal no creo Ujú. recordar. Así que, bueno, podemos decir que eres todo un experto. Eres autor de un canal de YouTube que lleva tu nombre, Luis Rombiro, con ahora mismo tienes pues, más de 55.000 suscriptores. Personalmente es mi canal favorito de YouTube sobre pues, cultura rusa, cultura eslava en español. Desde ya pues recomiendo a todo el mundo que se pase por el canal de Luis si todavía no lo conoce. Y nada, me gustaría empezar esta charla pues preguntándote un poco por los inicios, ¿no? ¿Cómo te surgió el hecho de ir a Rusia? Si te lo planteaste como algo pues, a largo plazo o fuiste ahí para probar. ¿Qué fue lo que realmente fuiste a hacer allí? No sé si nos puedes contar un poco pues, cómo empezó toda esta experiencia. Claro. Bueno, en primer lugar, agradecerte las palabras. Experto no lo sé, porque la verdad es que Rusia es un país que sigues descubriendo, sigues descubriendo y sigues descubriendo. O sea, que experto poquito, pero bueno, sí, intento hablar un poquito del país, un poco desde una perspectiva siempre objetiva en lo que puedo, pero es complicado. La experiencia en sí misma ya fue muy subjetiva desde el principio, ¿no? Como todo. Yo la verdad es que no, digamos que no era mi principal objetivo irme a Rusia cuando llegué ahí, ¿no? Yo estaba en aquella época en tercer año de carrera. Era en aquel momento en la que, bueno, las carreras todavía podías hacer los 3 años, después hacer los otros 2 años de especialización. Y a mí aquello no me convencía. Yo quería hacer periodismo, estaba estudiando filosofía y digo, ¿qué hago aquí? Esto se está poniendo demasiado teórico, yo quiero algo más práctico. Y me dio por tomarme, digamos, un año de reflexión, ¿no? En fin, ahora parece que, bueno, ahora no sé si me arrepentiría, ¿no? De que nos pudiéramos permitir esto ahora, pero bueno, el caso es que lo hice y fue Google, en realidad fue Google quien marcó mi destino. Obviamente Rusia me atraía mucho, pero tenía varias opciones. Había diferentes proyectos de voluntariado europeo. Me fui con un IBS, que son pues una serie de proyectos de voluntariado, ahora están parados obviamente, un par de años que estaban muy activos y tal, pero básicamente puedes moverte entre países, hacer algún tipo de tarea voluntaria durante 6 meses, un año, más de 3 meses, y las opciones eran Armenia, Georgia, Rusia, Holanda y Grecia. Un poco de todo. Y Grecia no quería ir porque yo estaba haciendo filosofía, estaba cansado, y digo, ahí no me voy, ahí no me voy, ahí pongo la cruz. Y Holanda pues era interesante, pero quería ir a un sitio donde lo primero que el idioma fue importante. Y claro, de todas esas opciones, pues el ruso era mi primera opción, ¿no? Y Armenia y Georgia, yo creo que en aquella época es que no podría haberlas puesto en el mapa. Sabía más o menos dónde estaba, pero no sabía prácticamente nada del país. Y Rusia me interesaba, tenía una historia muy rica. Hacía poco había vuelto a jugar, creo que sí, en esa época al KGB, que era un videojuego que me pareció súper interesante y era lo poquito realmente que sabía del país. Así que me fui, recuerdo todavía, 14 de junio del 2004 y estuve ahí 6 meses. Bueno, pasé un periplo antes, un problema de pasaporte y tal, o sea que tuve una entrada en falso para empezar, pero después pues me quedé ahí 6 meses, ese era mi objetivo. Y me encantó y me dije, tengo que volver, estoy empezando a completar un poquito el idioma, estoy empezando un poquito a entender a la gente y son países que como cualquier otro, ¿no? Pero cuando el idioma es tan diferente, pues para conocer y empaparte bien del país necesitaba más tiempo.
Además, había empezado a conocer a gente fantástica y me dije, va, me vuelvo. Y me volví ya esta vez con una invitación para seguir colaborando en la agencia que me había invitado por primera vez, con una especie de proyecto externo. Y luego ya encontré ahí trabajo y me quedé como profesor de castellano, estuve trabajando muchos años. Así que después volví aquí, hice algunos cursos, terminé la carrera, pero ya fue todo online. Hice un curso de lo que se llamaba extensión universitaria de enseñanza de idiomas y ya me empecé a enganchar y al final ya pues media, bueno, toda la juventud la pasé ahí. Y claro, comentas que te fuiste para allá en el año 2004, de eso hablaremos a lo mejor un poco después, ¿no? Pero imagino que la Rusia que te encontraste hace 15 años pues ha cambiado bastante con respecto a la Rusia de hoy en día. Y algo que muchas veces a mí también me sucede es que cuando a lo mejor planifico un viaje me hago una idea y luego cuando llego al destino pues me encuentro una realidad diferente. ¿Cómo fue esa primera impresión? No sé, me imagino que seguro que recuerdas la primera vez que volaste a Rusia, llegaste ahí, los primeros días. ¿Cómo fueron esos primeros semanas de adaptación? ¿Se parecía a lo que te habías imaginado? ¿Te encontraste en un país diferente? Bueno, tenía algunos estereotipos, ¿no? Los típicos. Podemos tener todo el mundo, los espías, todo gris, las cajas de zapatos en edificios. Algunos de esos estereotipos eran ciertos, obviamente. La verdad es que mi primera impresión fue aterradora. O sea, la primera impresión fue que me pusieron en una especie de barrio en la periferia del centro de la ciudad de Samara. Para quien lo conozca, pues Samara fue una ciudad, bueno, bastante importante. La Segunda Guerra Mundial fue la capital de reserva de la Unión Soviética y ahora mismo es una de las 10 u 11 ciudades de 1 millón de habitantes, o más de 1 millón de habitantes, y está pues al sureste de Moscú. Eh, y la verdad es que creo que acerté con la ciudad, ¿no? Desde luego conocer una ciudad de provincia desde el principio pues es súper interesante. Creo que es muy enriquecedor y conoces mucho más la Rusia, ¿no? Bueno, que estaba esperando, ¿no? Que lo cierto es que me pusieron en ese barrio y claro, yo aluciné, porque en aquella época el estado de muchas ciudades era todavía muy malo, todo lo que eran infraestructuras, lo que eran los barrios. Básicamente yo no, las primeras 2 semanas no me creía que pudiese bajar al supermercado sin una pistola, porque yo miraba alrededor y, claro, el equivalente a algo en Valencia en la época, de lo poquito que quedaba, era, pues, no podías salir vivo de allí, ¿no? Luego te das cuenta de que no, que es un país mucho más seguro del que parece y que obviamente, pues había habido una crisis muy fuerte durante mucho tiempo y que obviamente pues las infraestructuras, las ciudades están muy mal cuidadas. Se ha ido cambiando poco a poco, a ritmos diferentes, obviamente, según la zona, pero bueno, fue una experiencia, un shock muy fuerte desde el principio. Sí que es verdad que tenía este tipo de gente muy cerrada, ¿no? Y eso es lo primero que piensas, ¿no? Todos cerrados, todos van a estar ahí mirando qué haces, qué es lo que dices. Había una curiosidad muy fuerte en aquella época por los extranjeros, eso ha ido cambiando muchísimo. Pero la verdad es que me sorprendió conocer a una gente que en cuanto pasabas un poquito el muro ya los conocías y pasabas un par de fiestas, un par de conversaciones profundas en la cocina soviética con ellos, ya se convertían en amigos para toda la vida. Así que fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Ese choque de golpe que me pegué los primeros 6 meses que me hizo decir, tengo que volver porque esto es mejor de lo que pensaba y esto tengo que conocerlo más. Y dije, voy a volver. No, es interesante lo que comentas porque, claro, mucha gente la primera idea que tiene de Rusia a la hora de planificar un viaje o irse allá a vivir es, pues bueno, Moscú o San Petersburgo, ¿no? Y es interesante que tú fueras una ciudad como Samara, que si bien es una ciudad grande, más de 1 millón de habitantes, etcétera, pues seguramente a nivel de multiculturalidad, pues en esa época habría muy pocos extranjeros y de alguna forma es también interesante porque te ayuda también a conocer, no sé, la parte más auténtica del país. Yo siempre recomiendo a la gente que quiere ir a Rusia, pues el visitar es una ciudad de provincias, ¿no? Entre comillas, porque, bueno, pues realmente creo que puede ser interesante. Has comentado que llegaste allí con un voluntariado. Yo también he hecho algún voluntariado de más breve duración. Es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Hoy en día, a alguien que se plantee el ir a vivir a Rusia, ¿le recomendarías ir al país también haciendo este voluntariado o mejor ir a estudiar allí en la universidad? No sé si es factible o ya ir allá a trabajar.
Porque, bueno, imagino que ir ahí un poco a la aventura, sin trabajo, debe ser bastante complicado, ¿no? A ver, obviamente, si lo principal sería plantear un poco qué es lo que se está buscando, ¿no? Porque, obviamente, y estoy de acuerdo contigo, Rusia merece mucho la pena. Muchas veces me preguntan, oye, ¿y Moscú y San Petersburgo, y merece la pena? Tal? ¿Qué ciudad? Yo siempre recomiendo empezar con Moscú, y si tiene tiempo, una ciudad de provincia. Luego ya San Petersburgo para el segundo viaje, pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? Pero hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Porque una ciudad de provincia puede ser una ciudad como Samara, en la que cuando yo llegué todo estaba en ebullición, es decir, empezaba un ciclo económico muy, muy positivo para el país. La ciudad estaba creciendo a un ritmo increíble porque, pues imagínate, o sea, yo cuando llegué básicamente ese año, 2004-2005, el parque de coches de la ciudad se duplicó en un año y los salarios pasaron a ser el equivalente casi al doble. Todavía el dólar y el euro no estaban tan altos con respecto al rublo, ¿no? Entonces, claro, a ver, siempre cuando viajas y vas a vivir a un sitio, yo creo que da igual a dónde vayas, a qué país vayas, pero creo que siempre hay que pillar el momento en el que esa sociedad está un poco en efervescencia. Y en Rusia es una ciudad muy, muy regular en cuanto a ingresos, en cuanto, o sea, es un país. Puedes tener ciudades realmente ricas, muy estables, como Ekaterimburgo o Nizhny Novgorod, que no tiene muchos vaivenes. Puedes tener una ciudad que de repente despunta como Kazán y que es preciosa, una ciudad muy, muy bonita y de repente se queda parada completamente. Y luego tienes una ciudad, un monstruo que es Moscú, que de cómo era en 2004 a cómo es ahora, o sea, No se yo parece es en que, nada. o sea, es increíble el cambio. O sea, no, es que no creo que no haya nada que no se pueda hacer, encontrar, pedir a domicilio y cualquier cosa que te imagines, puedes hacerlo en Moscú. O sea, Moscú además ha crecido, pero ha crecido a base de unos monopolios muy fuertes que operan en Moscú, muy a despecho de la situación de ciudades como Samara y tal, así que como samaritano, pues a mí me duele un poco, pero claro, cuando voy a Moscú, y ahora estoy en Moscú y veo lo que hay, es que es estilo tierra. Me preguntabas sobre cómo venir o en qué plan venir. Yo creo que lo primero es ver un poco eso. Si el objetivo es quedarnos a largo plazo, pues yo creo que no hay más opción. Creo que lo más adecuado sería estudiar. Sería estudiar porque Rusia no es un país muy fácil de entrada para venir. Lo que comentabas, venir, me quedo con el trabajo. No. Hay mucha gente que se lo plantea, especialmente gente de Latinoamérica, porque muchos países tienen acuerdo con respecto al visado, ¿no? Si eres argentino, eres colombiano, hay varios países más. No me viene a la cabeza ninguno, pero hay varios. Venezuela creo que también, México me puedo equivocar, me parece que también. Tú puedes estar ahí 3 meses, pero estar ahí 3 meses no te facilita en absoluto la opción de quedarte a encontrar trabajo. No es como España, tampoco puedes venirte 3 meses y quedarte a ver si algún día en 3 años te dan los papeles. Eso en Rusia mejor ni planteártelo. No porque te vaya a pasar nada, sino que algún día, en algún momento, cuando estés en un tren, te van a pedir el Hacen un pasaporte poco. y en ese momento te van a deportar. Entonces, esas aventuras en Rusia mejor no plantearlas, te lo comento porque hay gente que me lo plantea y tal, y digo, no, Rusia no es el país para eso. Y luego, es un país que es muy suyo en los trabajos, es muy raro que contraten a gente de fuera, a no ser que sean un especialista brutal, a no ser que hay, obviamente, trabajos específicos, ¿no? Últimamente en España se ha hablado mucho del tema de los esquiladores uruguayos, pobrecitos, pero bueno, un trabajo, ¿no? muy, muy técnico, igual no estoy hablando de una ingeniería espectacular, un trabajo muy específico, y pueden encontrar trabajo. Puede ser un trabajo que, digamos, que tú lleves por tu cuenta, o sea, que seas comercial, de una empresa de fuera, que vayas ahí 3 meses, eso es muy recomendable, muy divertido, y además tienes muchas opciones y todavía hay mucho que hacer en el mercado, dependiendo del producto, porque ahora hay muchas sanciones y tal. Pero digamos que empezar a trabajar, me voy a trabajar a Rusia, lo primero, sin el idioma es imposible.
sin tener un buen dominio del idioma no te van a contratar, a no ser que seas parte pues, de una empresa de hidrocarburos y eres un jefe de un grupo de operaciones de plantaciones especiales, de no sé qué. O sea, va a ser algo muy específico. O eres un profesor de idiomas y tienes una buena educación y entonces puedes ir a Moscú, a San Petersburgo desde fuera en otro trabajo, o eres un profesor de idiomas que acaba de empezar y dices, pues voy a probar en alguna ciudad de provincias que seguro que me pillan porque hay muchas opciones para trabajar. El resto de situaciones, pues o sea, no recomiendo ni venir a la aventura ni realmente intentar empezar a lanzar currículos a empresas rusas porque sea el tuntún, porque es que no va a ser una pérdida de tiempo. En mi caso, lo que fue el proyecto de voluntariado fue un caso especial porque yo en aquel momento lo que quería era descansar un poco del ambiente en el que estaba. Lo que pasa es que luego me enamoré del país, ¿no? Claro. Pero puede ser una buena experiencia y una muy buena idea. Esto no solamente está abierto, el proyecto de voluntariado europeo, a gente española, aunque es un proyecto realmente muy chulo. Hay otras posibilidades de proyectos internacionales de voluntariado con asociaciones como ICYE, sería el proyecto ICIE, aunque hay que pagar un poco, no tiene tantas comunidades como el de voluntariado europeo, pero puede ser una magnífica opción de conocer el país. Enseguida ya estás en un sitio, estás haciendo un trabajo que puede ser un trabajo relativamente duro. Es verdad que yo, por ejemplo, cuando fui, era duro en el sentido no de trabajo, sino duro de, pues que en mi caso estamos en un orfanato. Trabajamos varios voluntarios de diferentes países en el orfanato. Fue un proyecto muy chulo en el que realmente yo estaba pues, con la gente ayudando, básicamente jugando con ellos, organizando fiestas, intentando organizar eventos entre grupos. Es muy duro porque la atención social en Rusia es bastante baja, o sea, es decir, no hay una serie de profesionales activos y mucho menos bien pagados dedicándose a tareas sociales. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces sientes que tu trabajo, pues, a todo el mundo le da exactamente igual. Es una especie de, bueno, a ver, hay de todo, ¿no? Por ejemplo, he conocido a voluntarios que se dedican a temas de algo que es para animales, refugios para animales, quería decir, que ahí pues sí que hay experiencias maravillosas. Pero es verdad que toda la gente que he conocido que ha trabajado, excepto igual un par de personas que trabajaban en un hospital de veteranos, por ejemplo, que fue una experiencia para ellos muy enriquecedora, además Muy con animales, enriquecedora. imagínate, pues es muy enriquecedora y además la gente aprecia que estés ahí. Pero en la mayoría de casos, digamos que el trabajo social es como que también existe, ¿no? Uy, ¿qué hace esta persona de un país rico que viene aquí a ayudarnos? Tampoco tiene un orgullo muy personal, ¿no? Y no les gusta, a los no les gusta enseñar sus frecuencias. Entonces, lo del trabajo social tiene sus pros y tiene sus contras, eso también hay que decirlo. Pero claro, estás haciendo una labor importante porque todavía hay mucha gente ahí que necesita esta ayuda, especialmente en ciudades de provincias un poco con problemas y tal. La educación es muy buena, la educación tiene un nivel bastante alto. Como extranjero, es cierto que pueden, digamos, que hacer la vista gorda si no rindes muy bien y vas a obtener una educación. Vas a tener que aprender el idioma, vas a tener que aprender unas cuantas fórmulas si quieres hacer algo técnico, obviamente, no te vas a poder ir de rositas, pero digamos que son un poco más suaves. Yo no he estudiado en Rusia, he estudiado, pero educación no arreglada. Y la experiencia que tienen muchos de mis amigos que han ido a estudiar ahí pues es muy positiva, ¿no? En cuanto a precio de la educación, en cuanto a experiencia y en cuanto a una posibilidad más o menos real, ya no de trabajar de aquello, de la profesión, ¿no? De la que están estudiando, pero sí al menos establecer una serie de lazos y de vínculos y plantear bueno, mi propia empresa. Por lo menos pues, voy a intentar hacer algo aquí. Muchas veces ocurre que estás en formación en Rusia y luego no siempre vas a encontrar ahí directamente un trabajo. Pero es cierto que, por ejemplo, la ingeniería en Rusia pues está bastante considerada en muchos países del mundo, con lo cual, bueno, es un paso, sobre todo en lugares donde los tipos de educación pues, pueden ser carísimos. Por ejemplo, industria aeronáutica, recursos naturales, medicina, por ejemplo. Rusia tiene muchos acuerdos
de universidades, con lo cual hay muchísima gente becada, no especialmente gente que haya destacado en el instituto, pero tiene muchas becas, especialmente con Latinoamérica, y hay mucha gente, obviamente, que va a tener una buena educación de calidad y mucho más barata de la que pueden encontrar en muchos países o en Europa o en Estados Unidos. Estados Unidos mucho menos en cuanto a precio. Entonces, atrae, sigue atrayendo. Además, está creciendo mucho la cantidad de estudiantes. Así que es una buena opción. Sí, no, totalmente. Y un tema interesante que has comentado, que te iba también a introducir un poco, es el tema del idioma, que creo que es algo que pues, puede generar dudas, ¿no? No sé, qué tanto, quizás para hacer un proyecto de voluntariado no es tan importante, pero dirías que para ir ahí a estudiar como para trabajar, pues es prácticamente fundamental el ir allí con cierta base de idioma y luego, bueno, en tu caso concreto, no sé cuánto tiempo te tomó el pues, poder dominar más o menos el ruso, si allí te pueden poner algún tipo de facilidad para estudiarlo como extranjero, si nos puedes contar también un poco tu experiencia con respecto al idioma. Uh -huh. Bueno, a ver, lo primero es que el ruso está considerado como una lengua difícil, ¿no? De media dificultad y de gran dificultad, algo así entre medio, ¿no? Hay mucho mito, ¿no? Muchas veces me preguntan, no, pues que el ruso es uno de los idiomas más difíciles del mundo, tal. A ver, no es chino, obviamente, no es coreano tampoco, ni siquiera, no es, yo qué sé, no es ni siquiera, no sé, una persona se plantea ir a Finlandia, por ejemplo, Hungría, y dice, no voy allí porque el idioma es súper duro, ¿no? Pues es más complicado que el ruso, ¿no? Hay mucha gente que tiene el mito de que el ruso es uno de los idiomas, incluso los propios rusos piensan que el ruso es uno de los idiomas más ricos. Más ricos sí, es uno de los idiomas más ricos en cuanto, por ejemplo, a vocabulario, pero es un idioma que, aunque sea difícil, y a nosotros, los que hablamos lengua romances, pues nos es complicado porque yo no me acuerdo de las declinaciones del latín en el instituto, con lo cual ponerte a declinar es algo que tu cerebro pues tiene que acostumbrarse, si se acostumbra algún día, y por ejemplo para un alemán pues es bastante más sencillo adaptarse, ¿no? Pero, pero no es tan complicado y tiene una ventaja increíble, una ventaja que por ejemplo no tienen otros idiomas como por ejemplo el inglés, que es que el inglés yo lo he estudiado toda la vida, puedo decir que me defino en inglés de la región a donde vayas, porque te va a dar la impresión de que no ha servido para nada todo lo que has estudiado de inglés, porque no entiendes absolutamente nada de la persona. Igual es una exageración, porque también estuve tiempo en Escocia y ahí estuve ahí en shock completamente. Fui a vivir ahí unos meses con mi El hermano. acento allí es algo diferente. Uf. Pues eso en Rusia no lo tienes. En Rusia las variaciones de acento son mínimas, pero mínimas. No sé qué pasará en 50 años, pero de momento, como digamos, en época de la Unión Soviética, se estandarizó muchísimo, ya estaba estandarizado bastante, pero digamos que un movimiento de personas, de trabajadores, una radio, una televisión, un manual de idioma, y se estandarizó muchísimo, entonces eso es una ventaja. Para venir a trabajar como profesor de inglés, por ejemplo, como profesor de castellano, pues quizá no lo vayas a necesitar, pero yo lo recomiendo. Lo recomiendo porque no es una sociedad en la que tampoco vas a poder utilizar tu idioma. Entonces, sí, vas a poder hablar en inglés con gente más o menos menor de 40 años y que hayan estudiado en colegios que más o menos den un buen nivel de inglés, ¿no? Aquí en España puede ser más o menos lo mismo en algunas ocasiones, pero ahí olvídate. Además, digamos que igual en una situación en la que realmente necesitas el idioma, si lo necesitas por la calle, cuando visitas tranquilamente, estás de vacaciones y le preguntas a alguien, mucha gente se va a desvivir, te va a ayudar, te va a hacer señas y tal. Pero como intentes hablar en inglés en un atasco, con el taxista, en cualquier sitio, o en una estación de estrés, o sea, olvídate porque van a pasar de ti. Entonces, eh, hay que tener un poquito de cuidado con eso. La gente que viene a estudiar idiomas obligatoriamente pasa un año, primero está un año estudiando solamente el idioma. Entonces, si tú vas becado a estudiar en la universidad, primero te pasas 8 o 9 meses estudiando 4 o 5 horas al día del idioma. Y aún así, empiezas el segundo año y no es que hayas alcanzado el nivel como parece.
educación superior, ¿no? Pero bueno, yo recomendaría lo mismo, si una persona piensa venir a Rusia, por lo menos estudiar 5 o 6 meses. Con respecto a cuánto me costó y tal, pues no sabría decirte porque la verdad es que fue un caso un poco raro. Yo primero aprendí, digamos, yo trabajaba con niños en el orfanato y entonces me pillé por ahí un chaval kazajo que hablaba un poquito de inglés y entonces el chaval me iba traduciendo, pues esto se dice tal, esto se dice cual, y yo le iba enseñando español. Entonces ya nos íbamos enseñando y tal. Y entonces fue un poco muy el ruso de la calle lo que aprendí, ¿no? La gente, mis amigos de ahí de la asociación me venían y decían, oye, pero ¿cómo hablas? Y, pues, enseñan, lo que me enseñan en el orfanato. Además, los rusos siempre les gusta mucho enseñar los tacos. Los extranjeros más les gusta. Además tienen, digamos, puedes hacer una enciclopedia de los tacos en Rusia, porque tienen ese lenguaje carcelario que es algo muy específico, que es súper rico, desafortunadamente. Y entonces, bueno, pues lo aprendí poco a poco. Después ya fui a clases, pero más que nada me dedicaba a ver la televisión, traducir textos en casa, leer, traducir, apuntarme palabras. Así que no he aprendido de una forma arreglada y eso hoy en día pues me sigue pasando factura. El tema de la gramática y cosas así. Generalmente una persona que estudia en la escuela para aprender, para tener una conversación normal, si es la típica escuela de 3 horas a la semana, 2 horas a la semana, 4 horas a la semana, se va a tirar un año y medio para empezar a tener una conversación. Si estás en el país viviendo, a los 6 meses vas a poder empezar a chapurrear. Depende mucho de la persona. Pero no es un idioma como, digamos, que necesitas 4 años para empezar a entender una conversación y tampoco es italiano, ¿sabes? Sí, no, estoy de acuerdo con lo que dices. Mi experiencia a la hora de viajar por el país es que para nada considero que sea imprescindible el saber ruso para ir a Rusia como turista. O sea, es cierto que pues, si, por ejemplo, te aprendes el alfabeto cirílico para poder transliterar algunas palabras, pues te aprendes algunas frases sencillas, pues te puedes más o menos manejar. Pero sí que es cierto que si te planteas ir a vivir a Rusia o prácticamente cualquier país, el hecho de no saber el idioma va a hacer que vayas continuamente un paso por detrás, ¿no? Así que, pues sí, en ese sentido, totalmente de acuerdo con lo que dices. Luego también un poco lo que te comentaba antes de la Rusia que te encontraste hace 15 años y la que hay hoy en día. ¿Cuáles serían las principales diferencias? Si crees que ha habido grandes cambios, si no. Sé que esto, pues bueno, hay muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Pero ¿crees que hoy en día en Rusia se vive mejor que hace 15 años? ¿O en qué crees que ha cambiado el país en este tiempo? A ver, a nivel económico te diría que sí. A ver, digamos que cuando yo llegué de 2004 a 2008, 2009, un crecimiento económico muy, muy, muy fuerte. Los salarios en la mayoría de regiones se doblaron. Claro, todo cambió, ¿no? Cambió todo, no solamente a nivel de económico, sino a nivel de ideas, de cosas. Ahí te pongo un ejemplo. Pequeñito, yo cuando llegué a Samara, y creo que en Moscú también, el mejor café que había en, en la ciudad era el de McDonald's. O sea, ese era el mejor café, ¿no? Y tú ahora, o sea, es que vamos, yo vengo a Valencia y digo, pero me falta esto y esto y esto y esto y esto. O sea que ha sido una explosión brutal de tipos de bares, zonas. El ruso, aunque es un poco cerrado a veces, consigo muy inmutable con los demás, en cambio es muy curioso. Es muy, muy, muy curioso por conocer culturas nuevas. Con una distancia, ¿sabes? Pero ven aquí, a ver, cuéntame, ¿qué pasa por aquí? O sea que es una situación muy, muy curiosa. Yo me sorprendo siempre que voy a Moscú porque de repente en la calle han puesto un restaurante vietnamita, coreano, luego al lado han puesto un mexicano, argentino. Hay mucha gente, además, lo que no había en aquella época, mucha gente intentando hacer cosas, ¿no? Es decir, mucha gente que se abre una pequeña tienda. Es un país que en muchas cosas no está muy regulado. Entonces mucha gente abre empresas de la nada y empieza a hacer cositas, empieza a traerse, importar cosas, vender, comprar, hay mucho, mucho movimiento. Sí que es cierto que en Rusia en general hubo un crecimiento muy fuerte de las regiones hasta 2010 y después un estancamiento bastante prolongado
de las regiones hasta pues que de repente pasaba algo como, yo qué sé, como el campeonato de fútbol, y entonces se metía en un estadio gigante y se ponía un montón de pasta para restaurar algo. Pero es verdad que esa primera fase del 2000 al 2010 fue un crecimiento muy fuerte, y ahora el crecimiento económico ya no es tan fuerte y se aprecia solamente en algunos puntos del país. Entonces, si tú ves Moscú, te da la impresión de que el país ha ido ¡boom! Desde el 90 hasta el 2020 ha ido en crecimiento. Si ves el resto de regiones, no te da esa impresión. Ha habido un estancamiento económico, ha habido mucha, demasiada migración de las regiones de gente joven a las capitales, o sea, Moscú y San Petersburgo principalmente. También ha habido mucha migración de San Petersburgo a Moscú, es decir, hoy en día Moscú es una ciudad que tiene el presupuesto de Londres o Nueva York. O sea, la gente que ahora piense en Moscú como esa ciudad gris, grande, no, o sea, que se olvide. O sea, Moscú hoy por hoy es uno de los centros del mundo y hay que verlo una vez en la vida. O sea, hay que verlo porque es espectacular. Pero es verdad que chupa mucho recurso del resto de regiones, que eso se nota y se palpa mucho. Entonces, en Moscú no se tiene esa impresión, pero en regiones sí. Entonces, depende de quién te cuente la historia. Si no te alguien de Moscú, igual te puede decir, pues sí, mira, el país está bien y tal, no sé qué. Una persona de regiones igual te dice, no está todo tan bien y tal. Entonces, depende mucho. Pero en general, bueno, han cambiado muchas cosas, ¿no? La relación con el extranjero ha cambiado mucho. Yo cuando llegué, pues el extranjero era casi un extraterrestre, sobre todo en ciudades como Samara, Kazán. Yo recuerdo que en toda la ciudad éramos unos 20, 25 extranjeros, sin contar a todos los extranjeros de repúblicas soviéticas. Entonces, claro, éramos una piña, nos conocíamos todos, y era una ciudad de 1,5 millones de habitantes, y entonces el extranjero era como, te paraban, hablabas con la gente en la calle, te paraban escuchando, y ahora ha cambiado mucho. Luego ya, pues, dejó de ser una especie vale, me paso otro extranjero más. Ahora a veces hay un poquito de rencillas, cuando más pique hay con Europa, pues notas un poquito que la relación con gente desconocida es más ahí de un poco de sospecha y tal, pero la relación ha cambiado muchísimo. También ha cambiado muchísimo la cantidad de gente rusa que ha salido al extranjero, es incomparable. O sea, cuando yo llegué en 2004 había viajado, yo qué sé, no sé, 5% de la población. Ahora ha viajado cada Kiski, entonces pues se ha notado mucho en las costumbres, en las maneras, y además, como es un país, todavía es un país nuevo, que es algo que es súper interesante. Rusia no es un país nuevo, ¿no? Si lo ponemos así, pero como el Estado ruso moderno es un país nuevo. Entonces es un país en constante cambio. Si bien hay una estabilidad económica, una estabilidad política eterna, que no cambia nada, luego en la sociedad todo se va moviendo, hay cosas nuevas, siempre hay algo nuevo. Entonces es muy interesante en ese sentido y es muy paradójico. Rusia siempre choca por lo paradójico que es. ¿Sabes? Si me haces la pregunta, ¿cómo va Rusia? ¿Va mejor o peor? Pues va mejor y va peor. ¿Y cómo va la gente? Va mucho mejor y va mucho peor. O sea, siempre va a golpes. Es un país con muchos extremos. En este caso, eh, se suele decir mucho, ¿no? De países, ¿no? Que no parece que viven en la burbuja maravillosa en la que vivimos nosotros. Pero en el caso de Rusia es muy patente y choca más, ¿no? Lo que te quería decir antes con respecto al idioma es que es muy importante también aprender el idioma ruso, porque lo que llama mucho la atención cuando vas a Rusia es que te parece que estás viviendo una realidad alternativa. O sea, Sí. es una de las cosas que atrae a la gente en Rusia, ¿sabes? Es un país que lo que ves te resulta conocido, sí, bueno, tiene las cebollas, las culturas en forma de cebolla, pero lo conoces, ¿sabes? Salen ahí los cuadros y están por ahí y tienen la misma historia y te cuentan tal y se sienten herederos de Roma. Entonces, es como que es tu mundo, pero no es tu mundo. O sea, es una realidad alternativa. Entonces, pues es como una serie de realidades alternativas, ¿sabes? Te vicia mirar la serie. Pues con el idioma pasa lo mismo. Muchas veces puedes malinterpretar porque realmente la cultura y los gestos y las ideas realmente son muy diferentes a muchas zonas de Europa. Entonces, sin el idioma vas a malinterpretar muchas cosas. Si intentas comunicarte únicamente en inglés o en español, que por lo demás es un idioma bastante popular en Rusia, mucha gente estudia, pero bueno,
no te los vas a encontrar por la calle. Sí, no, totalmente. Además, imagino que debe de haber unas diferencias enormes. Claro, si hablamos, por ejemplo, de Moscú, o si hablamos de Khabarovsk, de Vladivostok, creo que muchas veces desde fuera de Rusia no tenemos realmente la percepción en cuanto a la dimensión. Es un país enorme. Yo creo que en muchos sentidos Rusia, pues de alguna forma sigue siendo un imperio, ¿no? Muchas veces cuando se habla, es que Rusia pues, podría entrar a formar parte de la Unión Europea. Yo personalmente creo que ahí la gente no se lo plantea para nada. Creo que muchas veces Rusia no es que mire a Europa o mire a Asia, mira mucho a sí misma. Creo que es un país que tiene unas características, una personalidad muy, muy marcada, ¿no? Y eso pues es algo que resulta muy, muy interesante. Sí que puede haber cierta, pues, por ejemplo, lo que hablábamos antes del idioma, ¿no? Lo curioso que es que prácticamente no haya diferencias entre los acentos, pero claro, es que a nivel todas las religiones, todas las diferentes etnias que hay en el país, muchas veces tenemos la percepción de la Rusia, vamos a decir, eslava, pero creo que no llegamos a ser conscientes de la diversidad que hay, ¿no? A lo largo de todo su territorio. No, la propia Rusia eslava ya es de por sí un poco mito, ¿no? En realidad, porque esto no se lo digas a los rusos, pero eslavos son, pero son más eslavos, digamos, por la parte cultural, entendiendo como esos eslavos que luego se cristianizaron, que porque hoy en día prácticamente un ruso blanco, por así decirlo, está mezclado prácticamente a partes iguales, depende de la zona, con tribus finesas o finobúlgaras, o como se diga en castellano, y tártaros, y sangre tártara muchísima, y con eslavos. Entonces, eso ya es la mezcla que hay. Luego ya mucha gente rusa dice yo soy ruso, eslavo, pero claro, la mezcla ya es impresionante solamente entre la gente blanca. Eso ya es un caos, pero sí, claro, o sea, tienen 90%, tienen 90 de, más de 90 etnias, los eslavos teóricamente son solamente el 70%, yo creo que en realidad eslavos 40%, y es un mundo muy complejo. Y es un imperio, lo has dicho muy bien. Rusia no es un país, además, Rusia es un imperio. La Rusia es totalmente un imperio. Entonces no tiene sentido formar parte de otra zona. No porque los rusos no pudieran tener una mentalidad y al final, a ver, obviamente la mayoría de polacos me lanzaría una piedra, ¿no? Pero yo no creo que los rusos tengan una mentalidad tan diferente a la que puede tener un polaco o un húngaro en muchas cosas, ¿no? En cuanto al este de Europa, en lo que es mentalidad, ¿no? Porque tienen digamos, esa influencia asiática, esa mitad de camino, ¿no? Esos ataques con esas guerras constantes, turco también con el ruso, entre sí, tienen muchas cosas en común. Y tiene una mentalidad generalmente más conservadora, más dura. Y muchas cosas son parecidas, pero es que, claro, vete al Cáucaso, vete a Yakutia. Es que. Y Rusia es un país que sigue autodefiniéndose constantemente, porque tienen ese problema en principio. Digamos que a nivel social y político intentan al mismo tiempo digamos que venderse de cara al exterior como una especie de Estado multiétnico y en el interior señalar siempre la primacía de la cultura rusa. Entonces hay una contradicción muy fuerte que sigue viviendo Rusia, porque de hecho es un imperio, sigue actuando un imperio. El área de influencia que tenía la Unión Soviética lo intentó digamos, pues retomar y con esa comunidad de estados independientes, pero claro, bueno, ya son cosas de geoestrategia, pero es un mareo constante, ¿no? Si estos Azerbaiyán se quieren acercar a estos o se quieren cambiar el alfabeto cirílico y se quieren poner el latino o quieren volver al árabe. Si esto es de aquí, bueno, lo que son las fronteras de Rusia es para otro libro. Oye, Luis, y entrando ya en el tema más estrictamente sobre viajes, creo que actualmente, abril de 2021, las fronteras siguen prácticamente cerradas para el turista. No sé si tienes alguna idea de más o menos cuándo esto puede cambiar en cuanto a pues, restricciones para la pandemia. Ahora mismo creo que es que ni siquiera se están emitiendo visados turísticos. No sé si para primavera de 2022 o... Ni idea.
yo creo que va a depender muchísimo a ver, pensando, es que va a depender mucho de los acuerdos que tengan y yo creo que va a depender mucho también de lo que entre Sputnik en Europa o no. Porque si entra Sputnik a Europa, digamos que al menos de cara al público van a decir, bueno, ya tenemos Europa, ya más o menos podemos comprobar, están usando Sputnik, nosotros también, vale, bueno, vamos a hacer como que entendemos que estamos curados los unos y los otros. Hay bastante conflicto ahora, el tema de República Checa con los diplomáticos, pues no hace mucho favor, todo lo de las sanciones no hace mucho favor. Al final, todo esto de abrir o no los países es muy político. O sea, y va a ser muy político. No importa si hay vacunas, si no hay vacuna. Los rusos están saliendo a Turquía y ahora, bueno, están cerrando otra vez Turquía. Entonces, muchas veces es necesidades económicas y políticas. Necesitamos abrir el flujo de gente para tal país porque los rusos están hartos de Sochi y ahora nos llevamos bien con los turcos, pues vamos a mandar ahí a rusos. Entonces es imprevisible, va a depender de muchas cosas. Yo creo que la situación en Rusia está bastante controlada con el COVID, todavía la gente vacunada con Sputnik no es muy alta, pero yo creo que hasta finales de año nada. Y probablemente lo que tú dices, yo creo que hasta primavera. Bueno, tú estás más creo que conoces más, ¿no? Lo que son todos los temas de aeropuertos, restricciones, vueltas muy a la que salta con toda esa información. Y yo por mi parte me preguntan mucho, ¿no? Y siempre les digo, cuidado, cuidado. Hay mucha gente, desafortunadamente, que dice, pues yo no necesito visado para tal país, pues voy a ir a ese país. Y hay gente que ha ido y se ha encontrado con las fronteras cerradas. Incluso después de haber pasado tanto tiempo la pandemia, que estamos todos de, a ver, hoy en día solo puedes entrar a Rusia con visado familiar, solo puedes entrar a Rusia con visado diplomático, solo puedes entrar si tienes una residencia. Entonces, el resto de situaciones, pues, no creo que sea solo hasta final de año. Pues sí, estoy de acuerdo como comentas que también, aparte de un tema sanitario, es un tema político en muchos casos, pero bueno, esperemos que se solucione lo antes posible y que podamos ir allí cuanto antes. Ya desde un punto de vista más turístico, me gustaría preguntarte, si crees que Rusia es un destino, vamos a decir, infravalorado desde el punto de vista pues, de extranjeros que se plantean viajar? Yo de antemano te doy mi opinión, creo que sí. O sea, antes, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la dimensión que tiene la ciudad de Moscú, yo muchas veces la pongo al mismo nivel que pueda ser Londres, que pueda ser Nueva York, en cuanto a la oferta cultural, en cuanto a pues, todo lo que tiene que ofrecer al viajero, ¿no? Y creo que muchas veces pues, es una percepción que no llega a este nivel, quizá por la dificultad, que en realidad no es tanta, ¿no? De tener que obtener un visado para ir allí, la barrera del idioma, el hecho que alguna vez hemos comentado de decir, bueno, es que Rusia tampoco es un país que se venda excesivamente demasiado desde el punto de vista turístico. No sé si compartes esta impresión, si crees que Rusia pues, podría venderse más, si es un destino pues, interesante turísticamente, no sé cómo lo ves. A ver, estoy de acuerdo contigo, es un país muy infravalorado. A ver, tiene joyas. Rusia tiene el Cáucaso, que es súper desconocido y que por hoy es bastante seguro. Es el Elbrus, tienes la montaña más grande de Europa, que probablemente todos conocerán. Tienes, yo qué sé, tienes Kamchatka, tienes volcanes, tienes regiones increíbles, tienes la única región mayoritariamente budista de Europa y tienes ahí todas las regiones que hay alrededor. Estoy hablando de listado ahora mismo. Y tienes joyas, tienes, yo qué sé, Moscú es increíble, o sea, como decías, Moscú bueno, es que es impresionante también, ¿no? O sea, Moscú tienes de todo, tienes el tesoro de Troya, lo tienes ahí, museo, pues, tienes, yo qué sé, tienes todos los museos, todo el arte, los clústeres de arte que hay de exposiciones, son una locura, o sea, para el que haya estado en, no sé, en Madrid, en Matadero, pues en Moscú hay 10 mataderos. Es decir, tienes una oferta de cualquier cosa a unos niveles enormes. Es cierto una cosa, yo por ejemplo hace poco no había estado, ya me tocaba ir al Museo Estatal de Historia, ya estamos de Historia Contemporánea, pero no había estado en el Museo de Historia,
es un país que tiende mucho a la centralización en todo. Entonces, tú vas, por ejemplo, al Museo Estatal de Historia, que es ese edificio rojo granate que está al lado de la Resurrección, cuando vas entrando a la Plaza Roja. Y es un museo espectacular. O sea, tienes, bueno, aparte de que cada edificio, cada sección del museo está, digamos, según la época hecha la decoración y tal, no tienes letreros. Más, puedes ir con los cascos. Pero es que además te das cuenta de una cosa muy rara. Dices, es que tienen todos los hallazgos arqueológicos de todo el país. ¿Y dónde están? ¿Dónde están en cada región? No están. O sea, yo todos a Moscú. Pasa también en las regiones. Muchas veces viajas a una región y realmente todo se concentra en la capital de la región. Hay muy poco que ver en los pueblos. Entonces, hace el turismo un poco complicado, en el sentido de que son grandes distancias, generalmente para recorrer capitales de regiones y decir, bueno, hay una cosa súper interesante, pero está a 150 kilómetros. Claro, en español es como, pero si eso es, o sea, es la cuarta parte del país, ¿qué pasa? Estoy exagerando, pero casi. O sea, para un ruso, una ciudad que está a 500, 600 kilómetros es una ciudad que está relativamente cercana. Claro, claro. Y una ciudad que está a 150 o 200 kilómetros es una ciudad que está al lado. Entonces, eso lo hace muy complicado. Hace muy complicado organizar. Por eso, el turismo siempre está muy enfocado a Moscú y San Petersburgo. Están relativamente cerca. Obviamente, los cruceros en el Báltico son muy atractivos. Y claro, te vas a recorrer, no sé, 1.300 kilómetros para ver las ruinas de Stalingrado y ver la estatua de Rodina Mar, de la Madre Patria, que es espectacular, que es una estatua de 84 metros que te quedas alucinando, que te viene el guía y te dice, es el doble que la Estatua de la Libertad. De esas cosas, para vivir esas cosas, digamos que los propios rusos no hacen mucho por promover su turismo. De hecho, para que te hagas una idea, en Moscú solo conozco una empresa que dé excursiones a hispanoparlantes, o sea, que tenga guías hispanoparlantes, y la empresa es española. Con lo cual, te dice bastante, no le prestan demasiada atención, es una parte muy, muy ínfima de la economía, y claro, en un país cerrado hasta hace relativamente poco, pero personalmente pienso que podrían explotarlo muchísimo. Sí es cierto que la persona que va a explorarlo va a ir 3 semanas a perderse por un país que es un planeta, que es Plutón, prácticamente. Creo que es como Plutón, más o menos. Sí, creo que va por ahí. O sea, imagínate. Y ya quizás desde el punto de vista práctico, como hemos comentado alguna cuestión, ¿no? El hecho, por ejemplo, pues en un primer viaje a Rusia, no limitarse quizá pues, a San Petersburgo y Moscú, visitar una ciudad alternativa. Hemos hablado un poco pues también del tema del idioma, pero si tuvieras que decir, pues no sé, 3, 4 así consejos básicos para alguien que quiera visitar Rusia por primera vez, que por ejemplo se plantea viajar en solitario, que no conozca demasiado qué hacer, no sé, algunas pinceladas que le digan, mira, para tu primer viaje a Rusia, pues te recomiendo, no sé, utilizar sobre todo este medio de transporte o no te pierdas este sitio. ¿Qué pinceladas podrías dar? A ver, yo recomendaría, sinceramente, para un primer viaje, si el objetivo es volver, yo me dejaría San Petersburgo, porque San Petersburgo es una ciudad preciosa, increíble, a mí me encanta, estoy enamorado de San Petersburgo, pero es una ciudad diferente, o sea, es una ciudad especial, no puedes decir que sea la ciudad típica de Moscú, de Rusia, entonces es como algo especial, es un experimento, ¿sabes? Entonces es como algo que está aparte. Yo personalmente visitaría Moscú y visitaría cualquier capital de provincia como Samara, como Kazán, como Nizhny Novgorod puede ser, si ya me quiero ir muy lejos, irme a Ekaterimburgo, que está allá en los Urales. Eh, sí, yo creo que esas son las ciudades que visitaría. Los trenes es una buena manera de moverse, entonces a todas esas ciudades se puede viajar en tren. Los trenes son muy seguros y extremadamente puntuales y en general son económicos, así que es una buena manera de moverse. Eh, si uno va a las ciudades, aplicaciones de taxis internacionales
Los taxis en Rusia son baratísimos, así que antes, igual que si vas 2 semanas de viaje y vas a visitar 2 ciudades o 3 y no quieres perderte 3 o 4 horas, si vas en invierno estará a 20 bajo cero, si estás en verano a 40 grados o a 30 grados, pero estar caminando horas y horas porque las ciudades también tienen un tamaño enorme, taxis, pero de aplicación, taxis de la calle y tal, es bastante seguro en general, todo, incluido el tema de taxis y tal, pero a lo mejor no coger taxis en los aeropuertos, porque te pueden engañar un poquito, pasa menos, pero pasa. Y por supuesto, no tener miedo aunque veas que quizá un barrio pueda ser un poco sospechoso por la primera pinta que tiene, sobre todo si hablamos de ciudades pequeñas, no te preocupes demasiado y conoce a gente. O sea, es un país que la gente es muchísimo más abierta de lo que parece. Y eso, digamos que hay mucha gente que al principio le cohíbe, ¿no? A ver cómo son los rusos, no sé qué. Intenta entablar conversación con los rusos, aunque no les el idioma. Intenta hablar. Si intentas hablar en inglés, pues seguro que al final encuentras a alguien y seguro que alguien te va a indicar y vas a conocer a gente fantástica. Entonces eso mejor que no te cohiba mucho. Y luego aprende al menos los nombres de los establecimientos, porque si no, también vas a perder mucho tiempo. Entonces, cuando estás en un país árabe, entonces dices, Dios mío, ¿qué tipo de tiendas está? ¿Dónde me meto? ¿Dónde entro? Pues igual, ¿no? Con el ruso parece que no, pero aprenderse supermercado, bar, restaurante y cosas así es súper sencillo. El alfabeto ruso en realidad es súper sencillo. Y aprender esas palabras, pues como son internacionales, cuando aprendes más o menos cómo se leen, ya lo tienes. Eso ahorra mucho, mucho tiempo. Intentar esquivar autobuses. Los autobuses son complicados de comprar, primero porque no hay muchas indicaciones en páginas web regionales. Y luego, pues explorar un poco porque en Internet hay muchas, están muy de moda ahora en Rusia en los últimos años, excursiones muy, muy, muy específicas de cosas súper interesantes. Eso me ha sorprendido muchísimo. Hay, por ejemplo, una gente que en Moscú se llama Moscú a ojos de ingeniero, hacen unas excursiones espectaculares y hay una que tienen que te las hacen con gafas de, bueno, con gafas, ¿cómo se llamarían? Digitales, no sé cómo decirlo. Y te hacen una excursión de el Moscú que pudo ser. Entonces ves los proyectos sobre el plano real de la ciudad, los proyectos mastodónticos que se planeaban en la Unión Soviética. Y hay mucha gente ahora haciendo excursiones relativamente económicas eh, y son cosas realmente curiosas. Entonces, a veces es complicado, ¿no? Vivir la verdadera experiencia rusa. Si no quiero hacer la típica excursión, porque, bueno, es lo típico, ¿no? No soy muy de pillar excursiones cuando llego a los países, pero hay muchas empresas nuevas que están haciendo cosas muy, muy chulas, así que, pues, bueno, como todo, a navegar. Y si no, pues que te pidan consejo. No, es que realmente Moscú es una ciudad, yo normalmente no suelo recomendar guías, suelo decir más, oye, pues mira, pues es mejor que una ciudad pues la vayas tú descubriendo por tu cuenta, pero Moscú es una ciudad de tal dimensión, de tal tamaño, extensión, que hay muchos sitios en los que pues si no vas con un guía que te lo enseña a propósito, te lo vas a perder. Y luego es Sí, cierto que dentro de Moscú pues hay muchos Moscú, vamos a decir, a lo mejor pues gente interesada, por ejemplo, concretamente en el tema de la cosmonáutica, pues tiene uno de los museos más interesantes del mundo. Yo, por ejemplo, soy un apasionado de todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, como llaman aquí la Gran Guerra Patria, ¿no? Pues el Museo de la Gran Guerra Patria de Moscú seguramente sea también el más interesante, ¿no? Que hay al respecto sí, de acuerdo. en el mundo. Entonces, pues sí, es cierto que dentro de Moscú hay muchísimas opciones diferentes y que quizá pues 4 o 5 días de visita se queda corto, ¿no? A lo mejor para una primera impresión, para ver la Plaza Roja, algún museo puntual, pues puede ser posible, pero Moscú es una ciudad a la que yo personalmente nunca me cansaré de ir porque cada vez que he ido siempre me he encontrado con algo nuevo y algo interesante que hacer. Yo llevo ahí 3 años, he estado más veces antes de esos últimos 3 años, pero nos propusimos cuando nos mudamos con mi pareja a Moscú, vamos a ver un sitio nuevo cada fin de semana.
Pues eso, han pasado 3 años y seguimos. Vale. O sea, es algo que sigue y sigue y sigue. Lo que decías tú, mucha gente, por ejemplo, va a Moscú y se pierde, por ejemplo, vale, te puedes perder la Almería, te puedes perder, yo que sé, algún museo, puedes no ir al Museo Pushkin, pero no puedes, por ejemplo, ir a Moscú y perderte el Belenja, por ejemplo, que es cerquita, bueno, es dentro del complejo donde está el Museo de Cosmonáutica, ¿no? Donde está la antigua feria, donde hicieron la Expo Internacional allí y que sigue en pie, como si hubieran dejado la Expo de Sevilla y ahora mismo pues siguen los pabellones con cosas. Entonces es una locura porque además cada edificio representa una de las repúblicas soviéticas y hay tiendas de esas zonas, hay restaurantes de Armenia, de Bielorrusia, de Georgia y bueno, son cosas que has de ver. Y si existe la oportunidad también que mucha gente, vamos, dice, no sé dónde salir, veo que toda la ciudad está llena de gente. Un consejo es que si vais a Moscú y queréis salir por la noche en un sitio que está bien y tiene mucha opción, es Kitai Gorak, la ciudad china, es una de las zonas de fiesta, porque mucha gente se queda alrededor, no quiere salir mucho alrededor de la Plaza Roja por ir a pasar y tal, pero hay que moverse, está relativamente, está muy cerca, comparado lo grande que es Moscú, está al lado, pero bueno, es una de las zonas que hay que visitar. Mucha gente dice, me quedo por las callecitas que hay detrás del Bolshoi Theater, ¿no? Toda la zona de... Tú lo conoces, toda la zona de Kuznetsky Most y tal, el Puente de los Herreros, que estamos detrás de tal. Y bueno, con San Petersburgo, pues otro tanto. San Petersburgo además es una ciudad que está llena de escondrijos, callejones, bares secretos, bueno, es una pasada. O sea, Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Además, otro aspecto que a mí me gusta mucho tanto de San Petersburgo como sobre todo de Moscú es la enorme oferta, por ejemplo, gastronómica que hay. O sea, yo he ido a restaurantes magníficos coreanos, japoneses, de cualquier república del Cáucaso, restaurantes uzbecos, incluso propios restaurantes rusos. Yo creo que a nivel gastronómico, por ejemplo, es otro aspecto en el que Rusia es muy, muy poco conocida fuera de sus fronteras y que también es muy, muy interesante. No sé si puedes recomendarnos algún restaurante o alguna zona por la que ir a tomar algo, aparte de la que comentabas. pues mira, la zona de que te comentaba del Puente de los Herreros hay bastantes cosas. Hay restaurantes caros, medianos. Hay un par de restaurantes bastante decentes de... ¿Sabes qué pasa? Es que en eso también Rusia cambió muchísimo, ¿no? Y como tú bien decías, pues hay comida georgiana, uzbeca. Es muy curioso porque en Rusia el restaurante, el equivalente al restaurante chino, es el restaurante japonés. Unos pedazos restaurantes japoneses Y muy con baratos, unos además. ambientazos, unas decoraciones y unos pedazos de sushi por 4 pavos que son espectaculares. Ha venido gente muy fan del sushi. Yo nunca he entrado, porque yo creo que aquí los bares de sushi llegaron un poquito más tarde cuando ya me fui del país, ¿no? Y luego volví y los veía, uy, ¿qué es esto? Qué curioso. Y son espectaculares. O sea, eso hay que probar. O sea, en Moscú hay que probar un restaurante japonés. O sea, eso para empezar. Además que muchos están abiertos las 24 horas, que es una cosa que me llamó la atención, que en Moscú es una ciudad que nunca duerme. O sea, puedes encontrar restaurantes japoneses abiertos a las 5 o 6 de la mañana sin ningún tipo de problema. Si vais ahí, Yakitoria debe tener como 50 o 60 restaurantes en la ciudad, pero Yakitoria es un buen restaurante. Pero lo que es comida, a mí es que particularmente la comida rusa me gusta, pero no todo. Digamos que me alegro muchísimo de que esté súper enriquecida por toda la comida georgiana, uzbeca, restaurantes georgianos también hay muchísimos. El segundo restaurante chino allí es el restaurante georgiano, que son también brutales, son preciosos como están decorados, esa decoración extraña, mediterránea, oriental, es una pasada. ¿No? Y luego los platos son bastante básicos, pero son muy, muy sabrosos. Y luego el vino. Te dan a la entrada, muchos están en el vino, nada más entrar en la puerta, que eso ya pues, es un rey, ya está, ya muy la noche. Y además el ruso es de pasar la fiesta toda la tarde y toda la noche en un mismo restaurante y con máximo se luego a otro bar. Y no es de ir tapeando por ahí porque hace frío. Entonces eso también es muy típico, ¿no? Que la gente, los restaurantes ya están a las 5 o 6 llenos y la gente está hasta la 1 de la noche en el restaurante toda la noche.
es bastante normal. Hay un restaurante que en Kitay-Gora, pero también está ¿cómo se llama? Bueno, en un jardín botánico, Aptiekarski, que sería sí, ¿no? Sería una especie de jardín botánico, que es un lugar brutal, es un jardín botánico donde hay muchos conciertos por las noches. Sí que luego te puedo escribir, te lo mando. Pues si vas por ahí o alguno de tus suscriptores se va por ahí. Y es muy recomendable porque tienes una zona con, como siempre, con cosas raras, con una tienda de productos de Mongolia y al lado hay un restaurante que te hacen los pilmini, que son esa especie de, ¿cómo se diría en inglés? Dumplings, no sé, hay diferentes Sí, maneras, son una especie de tortellini o ravioli, espera. sí, sí. Sí, son ravioli o tortellini. Yo los confundo. Bueno, Igual. la bolita así con carne dentro en masa y te las hacen normalmente eso es una comida muy barata, que es en los supermercados muy barata, con la carne bastante así normalilla, pero aquí te los hacen con carne brutal y con una cristalera enorme te los preparan, te los preparan y tienen unos espectaculares. Eso es súper, súper recomendable, que se llama Ipin Ibari. Es como Voy a amasamos y apuntar el nombre hacemos. porque me pasaré por Ipin ahí Ibari. seguro. Sí, exacto. Pregúntalo por ahí. Y luego también otro tema que creo que suele suscitar bastante interés, aparte de lo que son los viajes a Rusia en sí, es el tema de visitar pues todas las antiguas repúblicas soviéticas, ¿no? Que yo también personalmente pues creo que son muy variadas, ofrecen muchísimas alternativas, desde los países bálticos, los países del Cáucaso, ya si pensamos en los istanes, ¿no? En Kazajstán, Uzbekistán, en fin. Imagino que has tenido oportunidad también de visitar alguno de estos países. Y no sé si nos puedes Sí. contar un poco tu experiencia, qué lugares recomiendas, si crees que hay un enorme contraste con lo que nos podemos encontrar en Rusia o si son países pues, más o menos similares. No sé qué es lo que opinas un poco de todo esto. Mm, a ver, la verdad es que no tengo mucha experiencia, porque cuando estuve en Samara, por ejemplo, era relativamente muy fácil viajar a Kazajistán, pero cuando yo estuve ahí necesitamos visado, entonces solo pude ir ya cuando dejó de haber visado para gente que tenía visado ruso. Y estuve simplemente en lo que es la frontera con Samara, que es una ciudad natural espectacular, pero no puedo decir que está en Kazajistán, me he quedado con ganas. He estado en Uzbekistán, por ejemplo, que, bueno, es bastante, bueno, yo he estado en Samarcand, he estado en Bujara y me encantó, pero sí que tengo que decir que, bueno, a ver, yo iba con rusos, ¿no? Entonces, hay algunas cosas pues, todavía esas rencillas que tienen. Por ejemplo, la gente joven, a la gente que va por ahí hablando en ruso, como que no les gusta mucho, ¿no? Tiene mucho respeto. En cambio, la gente mayor, que ha sido parte del imperio de la orgullosa Unión Soviética, todavía tienen ese concepto del ruso como idioma de cultura, nuestros hermanos del norte, y ahí sí que, bueno, maravilloso, ¿no? Como te decía. Entonces, igual tenía que haber vuelto a conocer la famosa hospitalidad uzbeca hablando en otro idioma. ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que no pude vivirla. Y la verdad es que me alucinó. O sea, lo que es, por ejemplo, es que Samarcanda, o sea, los monumentos de Samarcanda es que te caes al suelo al verlos. Es algo espectacular. Sí que es verdad que me dio la impresión de que viven un poco, no te voy a decir que sea como una especie de Walt Disney, ¿vale? Pero no sé por qué, hablando con gente de allí, con gente uzbeka, que también en Samara hay mucha cosa, no le tienen tanto aprecio. Digamos que es un poco como que tampoco hasta cierto punto son sus monumentos. O sea, es de ese imperio que vino de Tamerlán por ahí, pero los uzbecos llegaron luego. Es como que tampoco es algo suyo, porque no tienen ese orgullo como un ruso tiene por el Kremlin. Eh, es diferente, como un, no sé, turco tenga por la mezquita de Sulimán, por ejemplo, o algo así. No lo tienen como algo tanto suyo. Entonces es como si esto que nos genera una fuente de ingresos, está muy bonito. El cementerio que tienen con el primo de Mahoma que está por ahí, pues eso sí que es parte de su cultura, pero es espectacular.
A mí me gustó y quiero volver y quiero conocerlo un poco más porque estuve muy rápido, o sea, fue muy rápido. Quiero ir volviendo con un cartel que ponga soy ciudadano del mundo, porque este tipo de conflictos sí que los he vivido un poco. Pasa a veces, ¿no? Como yo antes iba mucho a Estonia y a Letonia. Hace muchos años pues era súper barato entrar a Rusia a través de Tallinn y de Riga, porque nada, básicamente pillabas cualquier vuelo barato hasta allí y después te unías en tren y una noche Un estabas ahí en el tren. tren. Eran 15 euros, entonces igual tenías todo el vuelo hasta Moscú por, yo qué sé, por 60, 70 euros. Eh, Era posible entonces. Ahora mucho más cómodo también, porque tienes un montón de euros más, tienes Swissair, tienes Lufthansa y tienes tal. Pero en aquella época lo hacía así. Y sí que es verdad que cuando llegabas a alguien y le decías, hola, tal, habla usted en ruso, si lo decías en ruso, te podían pasar dos cosas. O te decían en perfecto ruso, no, yo no hablo ruso, he olvidado mi ruso, ya no lo hablo más. O te decían, sí, sí, claro, ¿cómo que no hablo ruso? Por supuesto que hablo ruso, ¿cómo no voy a hablar ruso? ¿Qué te digas? ¿No hablo ruso? Entonces había un contraste raro. ¿Eh? Si hablabas inglés y decías, ¿habla usted inglés o ruso? Pues ya todo el mundo hablaba ruso. Es un poco especial, ¿sabes? Pero bueno, aparte de esa coña, ¿no? Que sí hay un poquito de conflicto. Eh, sí que es verdad que es curioso como en algunos países el ruso te es fantástico. Georgia antes del conflicto o Armenia siempre, bueno, ahora están todas picados, pero no sé a ver qué va a pasar con el tema de Azerbaiyán. Y he estado en las repúblicas bálticas mucho, pero solamente he estado en las capitales. O sea, Tallinn y Praga hay que visitarlas, porque son una gozada, son un cromo. Son realmente dos países muy raros, con una población que son de un palo y otra población que es de otro palo. O sea, es una sociedad muy, muy dividida, especialmente Estonia, ¿no? Porque tenemos ese grupo de lengua finesa y ese grupo ruso y tiene bastante conflicto entre sí, pero también es un cromo. Y es una ciudad, volví a estar hace poco, el año pasado, y estaba mucho más bonita, estaba preciosa y tenía un turismo brutal. Claro, justo fue antes de la pandemia. Merece mucho la pena. Y no sé, es una sociedad muy rara, porque por una parte tienes lo ruso y por otra parte tienes pues un país europeo a medio camino entre, yo qué sé, entre Sí, los países Alemania nórdicos, y Escandinavia. Finlandia. Sí, 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 una ciudad de la Liga Hanseática, o sea, de ahí, de Báltica, y una cultura muy, muy que intentan, digamos, que poner ahí ahora mismo en primer plano, ¿no? Contra el tema ruso. Y yo, ya no sé si es porque como medio ruso me sentí muy bien, pero yo vine enamorado. Georgia estuve muy poco, solamente estuve en la capital por un tema de negocios, estuve un día prácticamente, una lástima, y en Armenia sí que estuve más tiempo. Y Armenia, yo soy un enamorado. Armenia me encanta. O sea, tú imagínate un país donde tú vas al aeropuerto, bueno, que te voy a contar. A ti seguro que te reciben bien en todos los aeropuertos, pero imagínate que llegas al Bueno, aeropuerto, bueno, casi, pero tienes privilegios. Imagínate que llegas al aeropuerto y te dicen, y llegas todo tonto, y dices, he leído en la página web de mi embajada que puedo estar 3 meses, pero luego he leído en el Ministerio de Asuntos Extranjeros el Ministerio Turístico de Armenia, que puedo estar todo el tiempo que quiera. ¿Cómo es esto? Y la policía que está en el aeropuerto con mi pasaporte me dice, ¿ves esta fecha? La fecha de hasta, la fecha de pi del pasaporte. ¿Ves esta fecha? Sí. Y me dice, bueno, pues tú te quedas aquí en Armenia hasta esta fecha. Luego te vas a tu país, te haces un pasaporte nuevo y vuelves a entrar. Y yo, ¡buah! ¿Sabes? Dije, esto es mi país, ¿sabes? sí, sí. Bueno, o sea, la gente es amable, pero hasta más no poder. Hay un montón de cosas interesantes que ver. Eso también pasa lo mismo en Georgia, lo que son los monasterios en roca, son espectaculares.
tiene una cultura propia muy, muy curiosa y muy, muy desconocida. La comida es fantástica, tiene precios muy, muy económicos y hay mucho que ver, sobre todo lo que tiene que ver con el tema medieval, las iglesias estilo bizantino, que están por ahí perdidas en monasterios, bueno, eso es un cromo. Así que sí, pero es verdad que todavía me han quedado muchas cosas que ver, porque siempre he tenido la desventaja de al estar con muchas cosas con visados de corta duración en Rusia, he tenido que volverme y volver a mi país. Entonces muchas veces durante todos estos años he estado haciendo paradas en medio, lo que me ha hecho no conocer más la parte asiática y ya no la parte asiática de Rusia, sino Asia en general, que ya es el próximo camino porque quiero seguir viendo porque me he perdido muchos estos años, por estar haciendo esas paradas, esas paradillas ahí en el medio. Pero Sí, a ver, no me arrepiento de haber ido 5 veces a Tallinn porque es una preciosidad arriba. sí, estoy de acuerdo con lo que comentas de Estonia. Y Estonia es un país que recomiendo muchísimo ir, ¿no? Para empezar, no tienes ningún problema de burocracia. Al ser Unión Europea, puedes ir allí incluso con el DNI español. Luego es un país muy llano, con lo cual, y también las distancias son muy cortas, lo cual es muy fácil moverse desde Tallinn a Haapsalu, a Pärnu, a cualquier ciudad, está prácticamente hora y media en coche. Luego es un país muy llano, entonces hay mucha zona también de bosque. Recuerdo un lago magnífico que quiero recordar, el lago Peipus, que hace frontera con Rusia, que es un sitio muy curioso porque la mitad del lago es estonio y la otra mitad es ruso. Entonces, desde una orilla pues puedes ver ya la otra. Luego, por ejemplo, tengo muchas ganas de ir a Bielorrusia. Bielorrusia no lo conozco. Y últimamente, bueno, antes de la pandemia, facilitaron todo el tema del visado. Antes era bastante complicado conseguirlo desde España. Ahora, si pillas un vuelo, puedes obtenerlo directamente en Minsk. Y también lo que dices del Cáucaso, yo he hecho un par de voluntariados también por allí, uno en Armenia y otro en Georgia, y Qué comparto todo lo bueno. que dices, ¿no? De la hospitalidad de la gente. Son países muy diferentes, cada uno totalmente diferente al anterior. Es cierto que todos tienen pues ese punto común de la época soviética, pero culturalmente el idioma, luego con el paso del tiempo pude visitar también Azerbaiyán. Bakú es una ciudad que me fascinó. Y Uzbekistán no lo conozco. Yo creo que Uzbekistán, de los países que me faltan por conocer, es el que más ganas tengo de ir. Y el que sí que pude visitar fue Kazajistán y es otro destino que a mí me sorprendió muchísimo. Pude visitar tanto Almaty como, bueno, entonces era Astana, ahora le han cambiado el nombre, ahora es Nur Sultan. Y es curioso ver el enorme contraste, ¿no? En que hay entre dos ciudades, una mucho más de la época soviética, mucho más tradicional, como es Almaty, que ya está prácticamente en la frontera con China, y luego Nur Sultan, que parece una ciudad del futuro. Todo rascacielos. Me recuerda un poco como una especie de Dubái, pero en mitad de la estepa. En pocos sitios he pasado más frío que en Astana, pero también un destino que recomiendo. Sí. Bueno, Luis, llevamos ya más de una hora. No quiero retenerte aquí demasiado, aunque me pasaría Antes muchísimo. del vídeo me voy a enrollar. Me pasaré aquí hablando contigo muchísimo más tiempo. Ya para terminar, hablando un poco de viajes en general, más allá de Rusia, de los países de la antigua URSS. Antes nos has comentado que estuviste viviendo en Escocia, sé que has podido viajar por otros países del mundo. No sé si nos pudieras comentar pues 3, 5 destinos que a ti te han marcado, o sea, de donde sea, asiáticos, de América, y que pudieras recomendar, ¿cuáles serían? Bueno, que podría recomendar, pues que depende mucho de la persona, ¿no? A mí, yo no he viajado demasiado, ¿no? Sí que es verdad que tengo a ver, he estado en bastantes sitios, pero no he estado en tantos sitios como tú, por ejemplo, ¿no? Y mucha gente viene y me pregunta, oye, tal, ¿y a dónde? Y yo digo, sí, yo qué sé, o sea, lo primero, tienes el Anillo de Oro en Toledo, Segovia, Ávila, Cuenca incluso. O sea, yo creo que eso es lo primero, ¿no? Y muchas veces lo olvidamos, tenemos tantas cosas por ahí abajo. También tenéis muchas cosas muy interesantes, tenemos un montón de sitios que ver aquí. A mí me marcó, realmente a mí el viaje más me marcó, creo que fue el primero, que fue el Camino de Santiago, que no lo hice demasiado largo, Burgos, Santiago, pero ese me marcó. Realmente yo lo recomiendo a todo el mundo que hay que hacerlo alguna vez en la vida. Y luego Escocia es un viaje que yo estuve viviendo en Oban varios meses y estuve viajando un poco por las Highlands y es precioso, me encantó, también lo recomiendo muchísimo. Y también recomiendo Yerevan.
Yerevan y vueltas por los alrededores de Yerevan, aunque es un sitio diferente. Pero yo, por ejemplo, también es que depende mucho de la persona. A mí un sitio que me impactó y está súper accesible relativamente y mucha gente no se lo plantea porque es un turismo parece un viaje muy típico, es Capadocia. Pero Capadocia fuera de la temporada. Intenta estar solo tú en Capadocia en octubre. Eso es una maravilla. Eso también lo recomiendo. Así que supongo que cada uno tiene sus querencias. Pues sí, totalmente. Es que realmente viajar es algo tan personal. Yo he pasado por épocas de todo tipo, de querer ir a grandes ciudades, a querer ir a sitios donde no me sabía que no me iba a encontrar con nadie, ir a lugares más naturales, más perdidos. En fin, creo que también depende un poco del estado de ánimo, ¿no? con el que nos encontremos. Bueno, Así Luis, es. pues darte las gracias otra vez por haberte pasado por el canal, por esta charla. Me ha resultado súper interesante. Y nada, recomendar otra vez a todo el mundo que se pase por tu canal. Haces un contenido súper variado, me encanta. O sea, a lo mejor hay un día que haces un vídeo pues, un poco más práctico, otro día pues hablas de alguna leyenda de Rusia, algún lugar poco conocido, de tradiciones. Así que nada, invito a todo el mundo a que se pase por tu canal. Y sabes que aquí eres siempre, siempre bienvenido. Ojalá que pronto pues, nos podamos conocer en persona, a ver si nos dejan ya viajar otra vez. Así va. Y nada, y siempre que te quieras pasar por aquí, pues sabes que eres bienvenido. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad y nada, eso, a ver si es verdad, a ver si abren por fin y empezamos a viajar. La gente se viene a Rusia y a cualquiera de los muchos lugares que recomiendas porque hay unas ganas de viajar. No te imaginas. Pues nada, Luis, te mando un abrazo y nada, seguimos en contacto y muchísimas gracias por haberte pasado por el canal. Otro. Hasta muy pronto. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Espero que la charla haya sido de vuestro interés. Si ha sido así, os recuerdo darle a like, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y dejadme en los comentarios pues todas las preguntas, curiosidades que tengáis sobre Rusia, sobre países de la antigua URSS, preguntas que tengáis sobre pues, cómo preparar un viaje por el país, etcétera, que seguro que trataremos en próximos vídeos. Y nada más, como siempre, pues daros las gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.